La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios en el que usted cree, que la vida, que el universo, que los astros, que el cosmos le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con todos nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Los milagros existen, para que usted lo sepa. Que todos esos regalos, bendiciones y milagros los declaro y proclamo sean en salud, en gozo, en paz, en tranquilidad, en esperanza, en sabiduría, en entendimiento, en abundancia de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en riqueza, en belleza, en armonía. Y lo más importante, en sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos complicamos con qué dejamos que nos controle aquí en nuestra mente. ¿Qué pensamientos deja usted que lo controlen? Si los de esperanza, los de sus sueños, los de ese sentir por esos sueños, ¿o qué? Solo usted lo puede decidir, solo usted puede escoger qué quiere. Construya un hilo conductor, ojalá sea un hilo irrompible entre todos esos sueños, todo lo que desea, todo lo que quiere, todo lo que sienta, todo lo que siente, lo que piensa, dice y hace. ¿Que es difícil? Por supuesto que sí. ¿Imposible? No. ¿Que nos vamos a caer? Claro. ¿Que nos vamos a levantar? Por supuesto que nos vamos a levantar. Que nos vamos a sacudir, si es del caso unas que otra lágrima, enderezamos los hombros y continuamos. Y si a los pocos pasos nos volvemos a caer, otra vez nos levantamos. Los demás podrán decir lo que quieran, pero usted le asiste todo el derecho a ignorarlo. Y lo que digan los demás de usted no es lo que va a definir quién es usted. Usted lo define que esa fuerza de eso, por esos sueños, sus convicciones, sus creencias, su fortaleza, su fe, su esperanza, eso es lo que va a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Y créame que a medida que se eleve y empiece a tener esos pequeños triunfos por esos sueños, ya no le va a importar lo que digan. Además que no lo va a escuchar, porque a esos niveles en que usted se empieza a elevar, ya ese tipo de gente no se escucha y le interesa escucharla. Llénese de excesiva gratitud, corra su carrera. Vea, mire, todos lidiamos con algo. Todos, absolutamente todos tenemos que lidiar con algo. Lo reconozca uno o no, pero todos lidiamos con algo. Entonces corra su carrera, disfrute donde está, disfrute lo que tiene ahora mismo. Créame, hay personas que quisieran tener y estar donde usted está ahora. No viva una vida de tratar de complacer a los demás. Hay gente que son como esos camiones cargados de basura, que van llenos de basura y quieren descargársela a usted. Y después usted no puede con todo eso. No permita, no se convierta usted en ese container. Dedíquese a agradarse usted mismo, a apreciarse usted mismo, a quererse usted mismo, y verá a ver cómo va a fluir todo eso para los demás sin usted ni siquiera darse cuenta. Bueno, miren ustedes cómo es el tiempo. Ya estamos al lunes 14 de septiembre del año 2020 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 grados centígrados, temperatura mínima de 24 y un 20% dice el IDEAM que puede haber posibles lluvias.
Bueno, hay tantas cosas por donde empezar, pero quiero iniciar por eso que hacen algunas personas, y es tomar el dolor para crecer y construir. ¿Ah? Toman sus momentos difíciles para convertirlos en momentos decisivos de su vida. Y permítanme esta historia antes de entrar a los comentarios. Candy Liner es una mujer, todavía está viva. Nació un 30 de mayo de 1946 en Estados Unidos. Se crió en una familia humilde, estudió, se casó, tuvo una hija a quien llamó Cari. Un día 3 de mayo de 1980, ella va por una vía Fair Oaks en California. Va con su hija, va en camino a una iglesia a rezar, a orar, a estar en la presencia de ese Dios en el que ellas creen. Cuando un cobarde conductor sube al andén y asesina y mata a su hija, la atropella y muere allí en el instante. Momentos después, Candy Liner descubre que el conductor iba en estado de embriaguez. Pudo tener, digámoslo de alguna manera, la legítima posición de haberle reclamado a ese Dios: oye, si iba para donde ti y que tú eres un Dios de lo bueno, de lo bello, y mira lo que me hiciste a mi única hija. Tenía todo ese derecho, tenía todo el derecho de tener rabia, tenía todo el derecho de cuestionar sus creencias y su fe, pero no. Decidió tomar su dolor, decidió convertir su tragedia para construir. Y tiempo después, esta mujer crea una fundación que se llama Mothers Against Drunk Driving, o sea, las madres contra los conductores embriagados, que ha llegado a hacer lo que congresistas no habían podido hacer, y es que fue la fuerza tal de esa fundación que obligó al Congreso de los Estados Unidos a comenzar a legislar sobre los conductores en estado de embriaguez. Y a ella se le debe que el mundo entero haya copiado esa legislación en gran parte. ¿Por qué? Porque de su tragedia, de su dolor, ella vino y dijo: no voy a permitir, voy a convertir mi dolor, voy a convertir esta muerte innecesaria de mi hija en que ninguna otra madre le pase lo que me pasó a mí con mi hija. ¿Qué fue eso? Convertir el dolor en algo grandioso. Ese tipo de personas son las que llegan a descubrir que tienen algo que a nosotros los colombianos se nos perdió hace tiempo, y en especial a quienes dicen ser nuestros líderes políticos o líderes sociales, y es grandeza. ¿Por qué? Porque tú, desde una tragedia, desde el dolor, tú puedes construir algo mejor. Mire, la vida
El universo de un desastre hace algo maravilloso, aunque usted no lo crea. Incluye ahí también a ese Dios y como lo quiera llamar. Póngale el nombre que quiere usted a ese Dios. Construye de desastres, tragedias. Creo que se los dije alguna vez. La tragedia más grande, el primer homicidio en la historia de las personas que creen en ese Dios, en Cristo, fue cuando Caín mata a Abel. ¿Cómo quedó esa madre? Con un hijo desterrado y el otro enterrado. Pero le habían dado una promesa. ¿Eso qué fue? Un desastre, una tragedia. ¿Y cuál promesa podría nacer allí? Pero tuvo otro hijo. Y desde allí vino toda una descendencia. Hasta Elí, David. Y de ahí, ¿quién descendió? José. ¿Y quién es José? El papá de Jesucristo. O sea que podríamos decir, sin temor a equívocos, que ese Jesucristo fue producto de una tragedia y de un crimen, o sea, de un desastre. Es una interpretación, ¿eh? Y aquí en este mundo nadie, ni rabinos, ni pastores, ni cardenales, ni curas tienen la potestad única de interpretar unas lecturas bíblicas que, como yo les digo, para mí es un libro psicológico y de un poder inmenso y de un libro de unas enseñanzas, mejor dicho, inacabables, y que todos tenemos, con el entendimiento que nos ha dado la vida, el universo, tal vez ese mismo Dios, la capacidad de interpretarlo y de intentarlo hacer para bien. Bueno, miren ustedes, igual manera, la señora Candy Liner convirtió ese vil homicidio de ese conductor embriagado que se sube a esa calle de Fair Oaks en Los Ángeles y le asesina a su hija cuando iban para una iglesia. ¿Y en qué lo convirtió? En que hoy el mundo entero le agradece a esa mujer haber convertido su dolor en salvar millones de vidas, porque usted no sabe las millones de vidas que se han salvado con esas legislaciones, porque nos han vendido el cuento que la muerte es inevitable. Ese era su día, ese era su destino. Árbol que nace torcido nunca endereza, y pendejadas de esas que lo que nos han es sumido a la mediocridad. Y claro que esas normas han salvado vidas. O sea que la muerte sí se puede prevenir, claro que se puede prevenir. Todo esto ahora sí para llegar a lo acontecido en Colombia, y que ya me lo planteé la semana pasada, pero esto sigue todavía con lo que ocurrió con esos dos policías. Y lo reitero nuevamente. En todas esas grandes organizaciones, en especial las que son uniformadas, que la Constitución y la ley les permite tener un arma de dotación, que les permite tener ciertas facultades de policía judicial, no escapan a los abusos, no escapan a la corrupción. Mire, la cercanía, eso es un principio en criminalística. La criminología también lo estudia. Esa cercanía del policía al delincuente a veces hace invisible o hace desaparecer ese límite que el policía no puede pasar. Pero ¿cómo controlo eso? Bueno, ya ahí sí vienen las políticas internas que tenga una organización policiva para autovigilarse, para autorregularse, para autodisciplinarse. Antes de 1989, ustedes recordarán que la policía era un caos y no podían votar a ningún policía, porque si tú lo votabas tenías que motivar
el despido. Entonces, bueno, sí, llegaba al comandante de la policía varias quejas de que el tipo extorsionaba, el policía extorsionaba y extorsionaba uniformado y todo, y sacaba su arma de dotación y bueno, imagínense ustedes, bueno, era un ampón, pero de uniforme. ¿Qué pasó? Que si tú motivabas eso así, el policía iba después y te demandaba a la institución y decía, vea, mire, él me tiene que demostrar que yo hice eso. Por supuesto que los testigos, teniéndole miedo al policía, decían que ellos no habían dicho nada o se retractaban. Entonces no tenías, no solo eso, sino que reintegrarlo, indemnizarlo y pagarle todo lo que no le podías pagar. ¿Sí o no? Recuerden ustedes también algo de la policía. ¿Cuál era el adagio antes en este país donde no hay oportunidades de nada? Y nadie protesta por eso, ¿ah? Bueno, ya no toca más que meterse a policía. ¿Ustedes recuerdan eso? Ya no toca más nada que hacer sino meterse a policía. En los tiempos de liberales y conservadores, cuando se enfrentaban, ¿qué era lo primero que hacían ese par de sinvergüenzas partidos? Tratar de meter el mayor número posible de policías nombrados, si era el gobierno era liberal, por liberales. ¿Para qué? Para que cuando fueran a subvertir el orden, para que cuando fuera a pasar algo, esos policías que defendieran a los liberales. De igual manera, los godos, los conservadores, venían y teteaban a la policía de adeptos a ellos. Acuérdense la época de los pájaros, la época de la planchada, la época del corte de franela, todo eso lo inventó la policía. Es para que ustedes se den cuenta qué clase de institución hemos tenido. Paralelo a eso, había una entidad que se llamaba la SIC, S-I-C, Servicio de Inteligencia Colombiano. Pero fueron tan perversos, que tuvieron que acabarlo. Y lo pasaron a llamarse el DAS. Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Ya ustedes saben qué pasó con el DAS. ¿Qué pasó en 1989? El narcotráfico empezó a penetrar a la policía de tal manera que la corrompió. ¿Y qué eran los policías? Bachilleres. No, bachilleres no era. Primero bachillerato, después empezaron a exigir hasta cuarto bachillerato. Por eso es que digo hasta el 89. Virgilio Barco, viendo todo esto y viendo todo este problema, entonces entre 1989 y 1991, ya él salía en el 99, él sale en el 90, le entrega a César Gaviria. Bueno, ahí viene un interregno en donde hacen una gran reforma en el Congreso de la República a la policía y le dan un poder al director de la policía que es el de la discrecionalidad. ¿En qué consistía esta cuestión de la discrecionalidad? Que él podía despedir a cualquier policía sin necesidad de motivarle el despido. O sea, la discrecionalidad. Y es cuando ustedes ven que salen cientos y cientos de oficiales, suboficiales y agentes de la policía. No puedo decirles que todos ellos salieron con bandidos, porque eso no está en esa resolución. Eso hizo parte de la discrecionalidad. ¿Ok? ¿Qué siguió de ahí en adelante? Vino el poder de Pablo Escobar. Entonces Pablo Escobar empezó a matar policías y a tener amigos policías, muy a pesar de que mataba policías. ¿Ah? Acuérdense ustedes de eso. Hay un oficial que mencionan en ciertas, con nombre y apellido propio en ciertas series, y yo no he visto a ese oficial demandando a esas grandes cadenas para ganarse el pleito. ¿Qué viene? El cartel de Cali. El cartel de Cali, ¿a quién se mete en el bolsillo? Al Estado colombiano, desde el presidente. ¿Y quién era el enlace del presidente con el tesorero de la campaña de Samper y el cartel de Cali? ¿Quién era? Fernando Botero. ¿Y quién era Fernando Botero? El ministro de Defensa. ¿Se dan cuenta ustedes?
El ministro de Defensa era el informante de los hermanos Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. Por eso no lo podían capturar. No los podían capturar, no los podían tocar. Y ellos se hacían llamar los caballeros de Cali. Y eran unos criminales. Simplemente que la gente se comió el cuento de eso. No, es que Gilberto no asesina. No, sí asesinaba, lo que pasa es que los escondía, los muertos, y los tiraban al río Cauca. Hasta los peces del río, o pescado del río Cauca, cambiaron sus hábitos alimenticios. Esa es la crueldad, y eso es verdad, y está documentado. En cambio a Pablo Escobar le gustaba ¿qué? Mostrarlos. Esa era la gran diferencia. Como dicen, la gran diferencia entre liberales y conservadores es que a los conservadores les gusta esconder sus muertos y a los liberales les gusta mostrarlos. Ese dicho fue de hace mucho tiempo. ¿Qué siguió de ahí en adelante? Que si bien es cierto hubo una reestructuración en la policía pasó a convertirse como en una herramienta de los gobiernos de turno. O sea, era una simbiosis DAS-policía. Y eso que permitió que ciertos comandantes empezaran a tener ciertas libertades. Entonces las oficinas de grabación, que era para perseguir a los delincuentes, entonces también monitoreaban otras cositas y se las pasaban a los gobernantes de turno. Y ya. Y vino un presidente que ya ustedes conocen, que es el que hace parte de un extremo de este país, y rompió toda la hegemonía que venía en la policía. ¿O ustedes no se acuerdan que quien traen de comandante de la policía cuando entra este expresidente del CD ya había salido de la policía? ¿Y qué tuvieron que hacer? Mandar a calificar servicios a todos los que seguían atrás y que tenían todo el derecho de ser comandante de la policía, porque eso era lo que aspiran. Que llegue uno solo, no importa. Pero en eso consiste ese mundo místico de los uniformados, legalmente. ¿Y a quién meten? A Teodoro Campo. Teodoro Campo, ¿se acuerdan? Y que al hacer usted eso, rompió toda esa estructura de esa policía. Entonces esa policía vino Teodoro Campo y trajo a su rosca. Entonces después se fue Teodoro Campo y vino el otro y trajo a su rosca. Después se fue el otro y después vino Naranjo y trajo a su rosca. Después se fue Naranjo y Naranjo quedó siguiendo mandando en la policía. Entonces se vino un enfrentamiento entre los servicios de inteligencia de la policía y los servicios de inteligencia del ejército. Y todo eso, ¿quién lo orquestó? ¿De dónde nació? Bueno, no digamos que no lo... Bueno, ¿de dónde nació? De las super decisiones de los que aquí consideran que es el super líder político. Entonces la policía, por también querer ser como el Poder Judicial, cogobernar, empezó a hacer eso y empezó a descuidar su labor. ¿Y cuál era su labor? Vigilar. No solo para que los colombianos sean protegidos en su vida, honra y bienes, sino para ellos autoprotegerse de todos esos elementos que podían descarriarse. A esto que hicieron estos dos bárbaros, que es una tragedia, es lo que yo llamo que se ha podido convertir en una gran oportunidad, sí, dolorosa, terrible, pero así son. Las guerras son así, terribles, dolorosas, pero te llevan a cambiar. Te llevan a cambiar. O miren ustedes Europa, pero eso para el final. Y esto que sucedió debió convertirse en eso, para una gran reflexión, para una gran cambio y una gran reestructuración al interior de esa entidad. Pero no, lo que ha servido es para que incendien el país, para que un presidente se muestre soberbio y decir que no ha pasado nada, que la policía todo está bien. Yo estoy seguro, todos los policías no son así. La institución como tal no fue creada para eso. Las instituciones no delinquen. Los ladrillos de la policía en el CAN, en Bogotá, allá en la avenida El Dorado, no delinquen. Las escaleras no delinquen.
Los carros, los camiones, las armas de dotación no delinquen, están puestas allí en un armerillo. Delinquen son los que las usan, los que se ponen ese uniforme y que son ciudadanos a la cual la Constitución y la ley les dio un privilegio, y es tener un uniforme, tener un mando y estar armados. Pero esto, uno lo convirtió como mercancía politiquera porque le gusta vivir, porque es un ave carroñera, le gusta vivir de la carroña, como esos goleros que vuelan bajito para ver dónde está la carroña y caerle. El otro, igual. Y en vez de haber tomado esto para reconciliar al país, lo han tomado para incendiar el país. Mire, y es tan claro esto que usted lo puede ver con lo que está pasando con los procesos de paz en Colombia. En vez de servir para reconciliarnos, en vez de servir para buscar sembrar esperanza, volver a comenzar, no, ha servido es para odiar más. Y ahí sí, hasta aquí este comentario, que lo quiero enlazar por el tema con lo que hablamos la semana pasada, que fue el caso Mancuso. Y Mancuso fue una creación del mismo Estado, de los organismos de inteligencia del Estado, de poderosos de Colombia y de grandes empresarios, medianos y pequeños empresarios de Colombia, de este país. Hoy, cuando quiere decir un momentico, es que yo quiero decir cómo fue esto, entonces ya no sirves. Entonces ya hay que callarte, ya hay que desacreditarte, ya hay que buscar la manera de neutralizarte. Y la gran pregunta es, para esa gente, ¿qué es neutralizar? ¿Por qué en Europa, y que mucha gente lo critica acá, no, pero es que esa gente ve el mundo como una cuestión romántica y tal cosa? Hombre, porque 2 guerras mundiales, por solo referirnos a las 2 del siglo XX, más grandes del siglo XX, porque hubo más, y hubo otras más terribles, Bosnia y Herzegovina en el 95, esa fue más cruel todavía. Para referirnos a eso, ¿a qué los llevó? Los llevó a millones de muertos las 2 guerras, a la degradación más horrible que ha podido tener una guerra, a pasar hambre, a violaciones, a acabar con pueblos enteros violando a las mujeres. Y porque dijeron, esto no nos puede ocurrir nunca más. Pero este país, 60 años matándose, odiándose, y no logra decir, yo no quiero que siga más, yo quiero parar esto. Mancuso está en todo su derecho de quererse redimir. Si tú aceptas esa redención, bien, o si no la aceptas, no, porque es que la redención no es para los demás, es para uno mismo. Cuando tú decides hacer un cambio en tu vida, ¿es para agradar a los demás o porque tú quieres ponerte a paz y salvo contigo mismo y que pase después lo que tenga que pasar? Exactamente sucede lo mismo. Y tiene todo su derecho. Y yo no soy nadie para negárselo ni a él, ni a Rodrigo Londoño, ni a ningún excomandante que hoy en día esté inmerso en procesos de paz. Que haya puntos de ese proceso que cuestiono, que no me gustan y que tenga algunos reparos contra la justicia especial esta para la paz, la JEP, es una cosa muy diferente. Muy diferente.
¿Qué quiere este país? La justicia en sus manos. Porque este país tiene una terrible, yo no sé si llama, pero si quieres pónganla en comillas sencillas, una terrible virtud que le encanta y que sabe matarse entre los colombianos. Y gente especializada en agitar a toda esa legión de gente que está a la espera del starter, sabe utilizarla. Ya para terminar, lo que yo no voy a aceptar nunca es que tú me vengas a mostrar ese vil asesinato de esos dos policías o de los otros que están involucrados, como a decirme, no, pero es que ya estábamos cansados de la desigualdad, de la exclusión, de la pobreza, del hambre. Hombre, eso vayan a decírselo a los ignorantes que ustedes tienen alienados. Alienar. Hay que buscar la definición. Esas personas que tienen alienadas, bueno, díganselo a ellas. Pero ¿cuándo aquí tú has visto una manifestación por nuestros campesinos? ¿Cuándo has visto una manifestación en Córdoba por el abandono en que está la zona costanera y que todos esos jóvenes se están convirtiendo en operadores y trabajadores de todos esos bandas del narcotráfico? ¿Cuándo has visto una manifestación porque el acueducto costanero no sirve? ¿Cuándo has visto una manifestación porque el agua potable no llega a la zona rural de Montería? ¿Cuándo la has visto? ¿Y cuántos muertos no ha habido en el campo de nuestros campesinos? Peores que el de ese ciudadano. No estoy diciendo y estoy quitándole a ese homicidio algo, no, al de ese ciudadano por los policías, no, pero sí les puedo decir que ha habido peores en nuestra zona rural. ¿Y dónde ha estado esos líderes? ¿Y dónde ha estado el llamado de esos líderes por defender esas zonas? Mi llamado es que no seas un borrego, una borrega de este par de extremos. Esto no se va a solucionar enfusilando a los colombianos, ni uniformando a los colombianos, ni colocándoles un brazalete para diferenciarse del de la izquierda y el de la derecha. El que crea que esto se va a solucionar así, bueno, vaya comprando su ataúd. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud a todas las personas, a todos esos familiares, a todos sus vecinos, amigos, esas familias que han puesto esta alta cuota de fallecidos en coronavirus en Córdoba. Ya, mire, mis condolencias, mis deseos, mis ruegos para que ese Dios, como usted lo quiera llamar, la vida, el universo, le retribuya con mucha paz y con un gozo sobrenatural sus ausencias, sus pérdidas, y que esa deuda sea impagable y que sea por siempre. Y una recomendación afectuosa: no te quedes en la pregunta ¿por qué me pasó a mí? Para utilizar algo de este programa, convierte ese dolor en algo grandioso para ti, para tu familia, para los tuyos. Mil gracias por haber estado con nosotros y los dejo ahí un ratico ahí con Stacy Ken.
La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.